Bueno, muy buenas tardes, noches ya, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día. Hoy un poquitico nomás, un poquitico pasadito de tiempo, pero como siempre compartiendo con ustedes este aporte agustiniano a la búsqueda de la interioridad, a la búsqueda de indagar muy dentro de cada uno de nosotros esa experiencia de la intimidad con Dios y también de la intimidad con nosotros mismos. Yo creo que es algo bien interesante esto que Agustín propone dentro del marco de su pensamiento, de su espiritualidad, esa capacidad que progresivamente el hombre va teniendo en la medida que se va ejercitando en ella, de mirarse bien y de mirarse bien hacia adentro, ¿no? Vamos a considerar un texto del Libre Albedrío, si no estoy mal, ¿sí? Del Libre Albedrío, 1634. Este es uno de los libros en los que Agustín sienta un poco lo que va a ser el fundamento de su concepto sobre el bien y sobre el mal, que va a incidir en todo el pensamiento, no solo teológico, sino no solo filosófico, sino también teológico, principalmente teológico, en el que Agustín va a dejarnos muy claro esa antropología positiva de la cual se desprende el gran valor de la libertad, pero al mismo tiempo del valor de la libertad, la responsabilidad de la libertad en la que nos encontramos en el ejercicio de la vida, ¿no? Vamos a ir escuchando el texto y luego vamos a hacer ese breve comentario que siempre trata de profundizarlo. El texto nos dice: y ahora, según pienso, hemos comenzado ya a comprender cuál es el valor de la ley eterna. Agustín está haciendo en este pasaje hemos comenzado a entender cuál es el valor de la ley eterna y hasta dónde se extiende a advertir y considerar si el mal obrar, el obrar el mal, no consiste en otra cosa que en despreciar los bienes eternos en la imposición de castigos de la ley temporal. Es bien interesante porque en la medida en que nos dejamos de los bienes eternos, somos golpeados, castigados, azotados por la misma temporalidad de los bienes, que también en Agustín tienen una visión positiva, solo que en el uso de ellos, en la libertad de que de ellos debemos tener, muchas veces pues nos esclavizamos. Y dice Agustín, y hemos distinguido bien claramente dos géneros de cosas, dice Agustín, eternas y temporales, y también dos suertes de hombres, unos que siguen y aman las eternas y otros las temporales. Por otra parte, continúa Agustín en el texto, ha quedado asentado, y esto es muy importante, porque yo creo que aquí está un poco el quiz de la comprensión sobre el mal en Agustín y toda esta controversia maniquea que va a acompañar gran parte de la obra agustiniana. Dice, ha quedado asentado que se encuentre en la voluntad de cada uno lo que ha de seguir y obrar. O sea, es en la voluntad donde se encuentra lo que se ha de seguir y obrar, y que no hay cosa alguna, si no es en la voluntad, que pueda derrocar la mente del trono de su reino y del orden justo. Fíjense, cuando habla de la voluntad, la capacidad de querer, podemos querer lo bueno o podemos querer lo malo. Yo creo que es una máxima supremamente aclaradora, es en el querer, en la voluntad. Y termina diciendo, es claro también que no se debe culpar a las criaturas, o sea, echarle la culpa a las criaturas del mal uso que de ellas hacen, sino al mismo que de ellas abusa. Miren, este es un texto supremamente claro, es un texto en el que seguramente
podemos identificarnos en ese proceso de adherirnos a las cosas eternas, viviendo gozosa, alegre, pero responsablemente las cosas temporales, ¿no? Entonces vamos entonces a este breve comentario de este texto del libre albedrío. Un libro, está claro, que está en el ámbito de la polémica maniquea, y este texto no es un texto sencillo, o sea, nos lleva a otro nivel de disertación. Dos ideas a resaltar para tratar de acercarnos a una aproximación que debe ser profundizada posteriormente. Primero, un libro que se ubica con otros libros en la polémica pelagiana, ya lo decíamos, 415 en adelante, y donde expresa su preocupación Agustín sobre el tema de la libertad y la gracia. Este es un tema de los grandes que aborda Agustín y que deja como gran herencia para el pensamiento teológico y filosófico occidental. La libertad en Agustín es fruto de la gracia. Esto debemos dejarlo claro y definitivo como él lo planteaba. Dice, la libertad no es una condición del sujeto, y al ser fruto de la gracia, la libertad es solo orientarnos hacia las cosas buenas, o sea, no es libre para escoger el mal, no es libre para escoger cualquier adicción, juego, licor, homicidio, malas decisiones. Las malas decisiones están en virtud de la naturaleza estropeada, la masa dagnata que la hemos estudiado en otros momentos, por el pecado. Una naturaleza que está herida por el pecado es nuestra condición humana. Tiene una herida que necesita permanentemente ser intervenida con la medicina de la gracia, con la medicina de los sacramentos, en modo muy especial el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la reconciliación. La gracia solo lleva a optar por las cosas buenas. Esto es bien interesante, es la visión positiva, ¿no? Estamos en una parte muy avanzada del libro donde está colocando una idea fundamental, como lo es cuál es el valor de la ley eterna, y entender que el mal, aparte de la naturaleza, es el desprecio de los bienes eternos, y eso implica que en el orden de las cosas están las eternas, las de Dios y las temporales, y esto nos lleva a considerar tipos de hombre. O sea, este uso, mal uso o buen uso de la libertad, bien sea ligado a la gracia, bien sea ligado al libre arbitrio del hombre irresponsable, va constituyendo dos tipos de hombres. Unos que aman las cosas eternas, que se rigen por la gracia, que encaminan bien, y otro que se enfoca en las cosas temporales y por ellas se desdibuja y se aleja de ese bien que Dios quiere de él. Parafraseando La ciudad de Dios, coloca también como fundamento que en la voluntad de cada uno está lo que ha de obrar, y que hay una fuerza superior que orienta la voluntad. Esto debe quedar muy claro. La voluntad, para Agustín, debe estar informada de la gracia, de tal manera que no se debe culpar a la criatura, como lo leíamos en el texto, del mal uso de la voluntad, sino que el que abusa sobre las criaturas, es decir, es el mismo hombre quien en su voluntad mal conducida y responsablemente llevada, abusa
de las mismas criaturas o de su misma creaturidad. Es una división muy interesante que nos coloca en función de la polémica. Y es bien interesante esto. Agustín ve muy complicado abordar el tema de la libertad, encontrarlo en contradicción sobre lo que él habló sobre la gracia. Pues a veces un poco da la impresión de que este tema de la gracia obnubila, oculta, niega la libertad del hombre. La idea más interesante y más bella es esa claridad que existe de que el hombre opta por el bien o por el mal. Es una opción personal y que esa opción del hombre está beneficiada también por Dios. En esta decisión, tenemos que decir, obviamente, en el desarrollo de las ciencias humanas, de la psicología, de la psiquiatría, de la sociología crítica, de todas las ciencias que estudian el comportamiento del hombre, pues vemos un poco también que este tema de la libertad en la construcción de las grandes decisiones también se ve obstaculizado por muchos de los condicionamientos que externamente, provenientes de la sociedad, de la cultura, de la educación, incluso de la misma religión, a veces pueden tocar más o menos de una manera negativa o positiva esta conducción de la libertad y el ejercicio de la voluntad, ¿no? Es que el hombre, para Agustín queda claro, depende profundamente de Dios, y la idea de que hay hombres que aman la naturaleza divina y hay otros que no, se quedan en el marco temporal y en el marco pasajero. Yo creo que hoy nos deja Agustín una idea muy clara sobre esto. Vamos a pedirle entonces al Espíritu Santo que nos siga ayudando a desear, a que nuestra voluntad se incline hacia el bien. Buenas noches. Muchas gracias.